Hola chicos, bienvenidos a este nuevo módulo. Este módulo, el módulo 3, veremos todo lo referente a matemáticas financieras. Pues bien, como una introducción, se puede decir que este tema es referente a todo en cuanto a finanzas, ¿sí? Es decir, al valor de dinero en el tiempo, como por ejemplo inversiones, préstamos, etcétera. Más adelante, cuando desarrollemos un poco más nuestras habilidades matemáticas, podremos tocar todos estos temas más a fondo. Ahora, empezando con los temas, en este caso de interés compuesto y valor presente, en el caso de interés compuesto, nosotros en secciones anteriores ya habíamos revisado o tenido alguna noción de interés compuesto. Ahora lo veremos más a fondo. ¿Cómo vamos a entender qué es el interés compuesto? Pues bien, imaginemos que nosotros hacemos una inversión, ¿sí? Tenemos un monto de inversión, el cual en ciertos periodos de tiempo estos me van a generar interés. Pues este interés sumado a mi capital inicial o mi capital original va a generar un monto compuesto, ¿sí? Un monto compuesto en un final de periodo que yo establecí o que se ha establecido, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo entender esto? Veamos. Para un capital original de P, la fórmula S igual a P por 1 más R elevado a la N me va a proporcionar un monto compuesto S al final de N periodos de interés a una tasa periódica R. Veamos. Lo que me está diciendo es que mi monto compuesto, es decir, el monto final que se va a generar después de haber adicionado el interés a mi capital inicial, va a ser igual a mi monto invertido, todo esto por 1 más mi tasa periódica, esto elevado a mis n periodos. ¿Cómo logro concluir esto? ¿Por qué? Pensemos que voy a generar intereses trimestrales por un año. Entonces, ¿cuántos trimestres voy a tener en un año? 4. Entonces, el primero me generará, mi monto en mi primer trimestre de P más 1 más R, ¿cierto? En el segundo, esto va a ser en mi primer trimestre. En mi segundo trimestre voy a volver a tener ese interés. En el tercer trimestre, otra vez, otra vez. Entonces, ¿qué es lo que asumimos con esto? Que se está generando una función exponencial. Por tanto, por el número de n periodos voy a generar un monto acumulado o compuesto de P por 1 más R elevado a la N, ¿sí? Por la generación de, en este caso, de una función exponencial. Entonces, a través de eso es como yo puedo tener la fórmula de mi monto compuesto. Ahora, mi interés compuesto, ¿qué vendría a ser? Mi interés compuesto vendría a ser la diferencia entre mi monto compuesto y mi monto invertido. Es decir, lo que logré sumar junto con mi capital y todos mis intereses va a ser mi monto compuesto y a esto le voy a restar el capital inicial y voy a saber cuánto fue el interés compuesto, el interés que se generó en todo este periodo de tiempo. Ahora bien, en general, la tasa nominal se da por la tasa de interés o la tasa anual, ¿sí? Esta va a ser mi tasa nominal. Entonces, ¿cómo se genera mi tasa periódica? Mi tasa periódica viene a ser la relación entre mi tasa nominal y el número de periodos de interés que yo voy a tener por año. ¿Sí? Entendido esto, puedo saber cómo solventar o cómo manejar esta fórmula. Realmente, este R que yo tengo aquí, mi tasa nominal, perdón, mi tasa periódica, voy a tener que sacarla a través de esta relación, porque muchas veces en el problema lo que me va a dar realmente es la tasa nominal, la tasa anual. Entonces yo tengo que saber con cuántos periodos de interés estoy manejándome anualmente para yo poder sacar mi tasa periódica. Entonces, ¿qué haría si tengo mi tasa anual y mi número de periodos? Simplemente dividir mi tasa nominal
para mi número de periodos de interés por año y de esa manera yo obtendría mi tasa periódica para reemplazarla en esta fórmula y poder obtener mi monto compuesto o dependiendo de lo que me pide el problema. Ahora bien, esto también nos introduce hacia otro subconcepto que es mi tasa efectiva. ¿Qué es la tasa efectiva? Pues la tasa efectiva, que es equivalente a una tasa nominal R compuesta n veces durante un año, está dada por, pensemos, aquí, ¿qué nos dice? Que la tasa efectiva es igual a 1 más R sobre N, todo esto elevado a la N menos 1. Aquí hay algo muy importante. Hay que diferenciar que esta R de aquí es la tasa periódica, ¿sí? Pero esta R que nosotros vemos aquí es la tasa nominal o tasa anual, ¿sí? Si nos damos cuenta, esta R de aquí viene a ser la tasa anual, pero todo esto de aquí, esto viene a ser mi tasa anual o nominal. Pero todo, esta relación que vemos aquí, R sobre N, viene a ser mi tasa periódica. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y todo esto menos 1. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Llegué a esta tasa efectiva a través de mi interés compuesto. ¿Qué sabemos? Que el interés compuesto es la diferencia entre mi monto compuesto y mi monto invertido. ¿Sí? Entonces, mi monto compuesto, que es igual a la fórmula de aquí, menos P. Entonces, ¿qué es lo que logro ver aquí? Que es, a la final, puedo sacar un factor común y darme cuenta que el interés compuesto va a tener esta relación, P por 1 más R elevado a toda la N menos 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi tasa efectiva aquí? Solamente esto de aquí. Es decir, que la tasa efectiva viene a ser independiente de mi monto inicial o de mi monto que yo invertí originalmente, ¿sí? Entonces, veamos. Simplemente voy a tomar esto y tener mi tasa efectiva. Ahora recordemos, ustedes van a decir, pero aquí sale 1 más R, N menos 1 y aquí tengo 1 más R sobre N. Recordemos que esta R de aquí es mi tasa periódica, ¿sí? Y lo que tenemos aquí es mi tasa anual sobre N. Es decir, que esta R que nosotros estamos viendo aquí es igual a la tasa anual sobre el número de periodos de interés por año. ¿Sí? Entonces, a través de esto, de mi interés compuesto, es que yo saco mi tasa efectiva, que vendría a ser solo lo que está entre los corchetes. ¿Sí? Bien. Ahora, estos son subconceptos necesarios que nosotros debemos conocer y entender para poder desarrollar este tipo de problemas o poder enfrentarnos con algún tipo de problema con respecto a estos temas. ¿Sí? Bien, esto es lo que podemos ver en cuanto a interés compuesto. Ahora, pensemos en el valor presente. Bien, esto también va muy de la mano con esta introducción del tema o con lo que hemos visto hasta ahora. Sigue desarrollándose y ahora lo que vemos es el valor presente. ¿Qué es el valor presente? Pues bien, veamos, el capital P que puede invertirse a una tasa periódica R durante n periodos de interés, de modo que el monto total sea S, está dado por, viene a ser P, que en este caso va a ser eh, mi monto inicial o el capital que yo invertí, igual a S, que es el monto acumulado por 1 más R, que viene a ser la tasa periódica, y esto elevado a la menos N, ¿sí? Que es el número de periodos de interés por año. Ahora, ¿qué es lo que hicimos aquí? Simplemente hacer un despeje de esto de acá. Sí, si nos damos cuenta, lo único que se hizo fue despejar esta P y esto pasa a dividir, ¿no? Entonces pasa a dividir y pasa arriba con el exponente negativo. Ahora bien, entonces a esto se le va a llamar valor presente de S, porque ahora aquí, en el caso de interés compuesto, o si yo quisiera saber cuál es el monto compuesto, en el presente yo quiero saber si yo invierto una cantidad, yo qué sé, de $1,000, quiero saber y tengo un interés
compuesto de, no sé, 5% dividido en trimestres en un año, quiero saber cuál es el monto que me va a generar al final, ¿sí? Entonces, ¿para esto qué uso? Mi fórmula de es decir, de el monto compuesto. Ahora pensemos que yo quiero ganar al final del año $10,000 a un interés compuesto del 10%. Entonces, quiero saber cuánto debo invertir yo en el presente para poder generar esa cantidad final. Para saber eso, para saber si yo quiero finalmente generar una cantidad de $10,000 a un interés compuesto del 10%, quiero saber cuánto tengo que invertir ahora en el presente. Entonces, en ese momento yo uso la fórmula de aquí, ¿sí? Que es mi monto, mi valor presente, que en este caso sería el capital original que yo voy a invertir ahora, igual al monto compuesto, que es al que yo quiero llegar, por 1 más R, que va a ser mi tasa periódica, no olviden, y esto elevado a la menos n, es decir, el número de periodos por año. ¿Sí? A esto le voy a llamar presente. Entonces, esto se puede desglosar básicamente de entender el interés compuesto del valor del monto compuesto que yo quiero generar. Ahora veamos unos nuevos subtemas de valor presente. Bien, muchachos, continuando con los subtemas de valor presente, vamos a ver ahora las ecuaciones de valor. ¿Qué es una ecuación de valor o qué representa una ecuación de valor? Supongamos que ustedes tienen una deuda, ¿sí? Tienen una deuda con una empresa y la van a pagar en dos partes. Pensemos que en 2 años van a pagar una cantidad de $1,000 y en 5 años una cantidad de $600, ¿sí? Entonces, hay varios métodos de pago de este. Ustedes pueden hacer este pago tanto de los $1,000 en 2 años y de los $600 en 5 años en un solo pago. ¿Qué tal que yo quiero hacer ese un solo pago hoy en el presente? ¿O qué tal que quiero hacer todo el pago después de 3 años o después de 5 años hago todo el pago? Pues en cualquier momento que yo haga el pago, ese pago me tiene que salir igual, ¿sí? Es decir, que si yo pago ahora, me dará igual que pagar en 5 años, no me va a subir, no me va a bajar, ¿sí? Veamos cómo puedo hacer este pago. Entonces, veamos, si yo hago el reemplazo de dos pagos futuros por un solo pago ahora, ¿qué pasaría o cómo puedo saber cuánto tengo que pagar hoy así en el presente? ¿Cuál sería mi ecuación de valor? Pensemos, si yo, en este caso va a ser 2 años, entonces sería mi 1,000 vendría aquí, ¿cierto? Y si voy a pagar los $600 o tengo mi deuda de $600 para 5 años, ¿cuántos periodos voy a tener? Pensemos, en el primer caso de mis $1,000, ¿cuántos periodos yo vengo a tener desde 1,000 hasta el presente? De aquí a 2 años, si yo hago, lo divido este interés anual trimestralmente, voy a tener 4 periodos en un año, ¿cierto? Entonces, en 2 años, ¿cuántos periodos yo tendría? Voy a tener 8 periodos trimestrales de aquí a 2 años, ¿sí? Y ahora, pensando en el pago de $600, de aquí al presente a 5 años, ¿cuántos periodos trimestrales voy a tener? Sí, voy a tener 20 periodos, es decir, 4 que tengo anualmente, 4 por 5, 20 periodos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer este pago único hoy en el presente de todas mis deudas, este valor o este pago único será igual a la suma de los valores presentes de los pagos en el futuro. Es decir, que lo que yo voy a pagar ahora va a ser igual a la sumatoria o al acumulativo de los valores presentes de los pagos futuros. Es decir, ¿cuáles son mis pagos futuros? Tanto 1,000 como 100. Lo que estoy diciendo es que el pago único va a ser igual a a la suma de mis dos pagos futuros. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser mis pagos futuros? Mi valor presente en deudas, ¿cuál es? Tanto el de $1,000 como el de $600 en 5 años, ¿sí? Entonces tengo dos pagos futuros.
¿Cómo sé cuál sería mi pago único hoy en el presente? Mi pago único sería la sumatoria de estos. Es decir, que esto vendría a ser igual, mi pago uno vendría a ser igual a 1000, que es mi monto total o mi monto acumulado, por uno más la tasa de interés periódica que yo voy a pagar y elevado a mi número de periodos, que en este caso es 8, ¿no es cierto? Y todo esto sería más 600, ¿sí? Que es mi monto acumulado que yo tengo que pagar en este caso en 5 años por uno más la tasa de interés que me pongan elevado al número de periodos, que en este caso es 20 periodos, ¿no es cierto? Sí. Si yo pongo aquí mi tasa periódica y hago el reemplazo, voy a saber cuánto es el pago actual o el pago único que yo puedo realizar hoy. ¿Sí? Ahora, recordemos que todo esto nace a través de mi pago actual, ¿sí? De mi valor presente. Sí, mi valor presente sabemos que es igual al monto total o el monto acumulado por uno más la tasa periódica. Recordemos que esta R es mi tasa periódica y que a su vez mi tasa periódica va a ser la relación o la división entre la tasa anual y el número de periodos, ¿sí? Y todo esto elevado al número de periodos negativo, ¿sí? Ahora, pensemos en otro método de pago de mis deudas. ¿Cómo podría yo pagar esta deuda con otro método? Pues el valor de deudas después de 5 años va a ser el de 1000 y el de 600. Pero digamos que ahora voy a hacerlo en regresión. Ahora voy a tener mi valor de deudas después de 5 años y el valor del pago único que yo realizaré en 5 años. ¿Sí? Pensemos que yo puedo hacer un pago único hoy en el presente o puedo realizar un pago único después de que se acaben los 5 años. Es decir, que mis deudas, tanto de 1000 como $600, las voy a pagar todas juntas después de los 5 años, cuando termine mi periodo, ¿no? Que se me permitió para pagar estas deudas. Entonces, vimos el método de pago único en el presente. Ahora veamos el pago único, pero después de un periodo de tiempo. Cabe recalcar y repetir que en el momento en que yo haga el pago debe ser igual, ¿sí? Si yo pago ahora, en el futuro o en cualquier momento, mi pago, independientemente de cuándo yo esté pagando, debe ser igual. No quiere decir que si pago, que no me conviene pagar en un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, pensemos en el método, si yo hiciera un pago único después de 5 años o en el año 5. Bien, ahora vamos del presente hacia 5 años más tarde. ¿Cómo sería? Mi X, que hubiera sido mi pago único de aquí, de 0 a 5 años, ¿cuánto es? ¿Cuántos periodos o cuántos trimestres? Porque yo lo he dividido en trimestres, voy a tener de 0 a 5 años. Si por cada año tengo 4 trimestres, yo en 5 años voy a tener 20 periodos. ¿Sí? Ahora, en el de 1000. Pensemos, desde mis 2 años hasta mis 5 años, ¿qué diferencia hay? Hay una diferencia de 3 años. ¿Cuántos periodos trimestrales hay en 3 años? Tenemos 12, ¿sí? 4 por 3, 12. Bien, entonces, ¿cuál va a ser mi pago o mi valor presente? Pensemos en el caso de los $1000, ¿sí? Va a ser el monto acumulado, que es lo que yo tengo que pagar finalmente, por uno más la tasa de interés que yo tenga elevado al número de periodos. Negativo, ¿cuál es el número de periodos en este caso? -2. Entonces, este va a ser mi pago para la deuda de $1000. Ahora veamos cuál sería mi pago, ¿sí? Para mi pago único que yo desconozco. En este caso sería el monto acumulado que no sé cuál es, ¿sí? Porque va a ser el pago futuro. Por ser pago futuro es un monto acumulado por uno más R elevado al número de periodos que hubo hasta esta fecha. ¿Cuántos periodos he tenido? 20. Entonces, a la menos 20, ¿sí? Y tengamos en cuenta que 1600 es el valor de mis deudas en 5 años, ¿sí? Mientras que
este P va a ser igual al valor del pago único en 5 años. Es decir, cuánto yo voy a tener que pagar después de 5 años en un solo pago. Entonces, hemos visto que, en este caso, ¿cuál va a ser mi ecuación de valor? A diferencia del primer método de hacer un único pago hoy en el presente, la ecuación de valor para un único pago después, en este caso de 5 años, será igual a X, que es el valor que yo desconozco que debo pagar, por 1 más R elevado a la menos 20, ¿sí? Que es el número de periodos. Esto es igual a 1000, que sería el pago de los $1000 más el pago de los $600, ¿sí? Aquí, en este caso, como no hay número de periodos porque está en el año 5, no pasa nada, es decir, que estoy elevando o estoy perdiendo este valor, es como multiplicar 600 por 1, ¿sí? Porque aquí, ¿cuáles serían los periodos? Cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo número elevado a la cero me da 1, entonces sería 600 por 1, ¿ya? Entonces, veamos, hemos visto los dos métodos. El primer método es el reemplazo de dos pagos futuros por un solo pago en el presente y el segundo método es el diagrama para la ecuación de valor o lo que puede ser un único pago después o al finalizar mi periodo de tiempo de pago. Sí, entonces, esto lo podremos analizar mejor en futuros ejercicios para una mejor comprensión. Bien, entonces, pero hemos visto de manera general cómo puedo yo sacar una ecuación de valor según el tipo de problema. En este caso hemos visto un problema de deudas. ¿Cómo puedo hacer yo un cierto número de deudas, hacerlo en un único valor, ya sea para el presente, para un cierto periodo de tiempo? Independientemente de esto, no debemos olvidar que mi pago único, independientemente del tiempo que haya pasado, va a ser el mismo, ¿sí? Ahora, como último subtema referente al valor presente, vamos a ver el valor presente neto. ¿Qué es el valor presente neto? Pues imaginemos o pensemos que si tenemos una inversión inicial, esta producirá pagos en el futuro. Si esto sucede, si una inversión inicial me produce pagos en el futuro, los pagos se van a denominar flujos de efectivo. ¿Sí? El valor presente neto de estos flujos de efectivo se definirán como la suma de los valores presentes de los flujos de efectivo menos mi inversión inicial. Bien, si yo, después de hacer esta sumatoria, concluyo que mi valor presente neto es mayor a cero, puedo decir que mi inversión es redituable. ¿Qué es una inversión redituable? Es una inversión que me va a producir una utilidad o un beneficio de manera periódica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el valor presente neto es menor a cero? Mi inversión va a ser no redituable. ¿Qué quiere decir esto? Que no me va a producir ninguna utilidad o beneficio de manera periódica o en un cierto periodo de tiempo. ¿Sí? Bien, muchachos, espero que esto esté un poco más claro y lo veremos más o lo aplicaremos, creo que de mejor manera en los ejercicios que veremos a continuación. Bien, muchachos, ahora realizaremos la resolución de problemas acerca de interés compuesto y valor presente. Sí, veamos el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Se desea adquirir un inmueble dentro de 2 años. Suponga que la cuota inicial que tendrá que pagar será de 60 millones. Si se desea tener esa cantidad dentro de 2 años, ¿qué suma debe invertir si se reconoce una tasa del 8% mensual? Ahora, veamos, ¿qué datos es los que me están dando el ejercicio? Pues me está diciendo que yo, dentro de 2 años, deseo pagar una cantidad de 60 millones. Es decir, que deseo tener un monto acumulado final de 60 millones. Y lo que me pregunta es cuánto debo invertir hoy, cuál debe ser mi monto inicial de inversión ahora para que con una tasa del 8% mensual
tener finalmente en 2 años mis 60 millones. Entonces, ¿cuáles son mis datos después de haber comprendido y analizado el problema? ¿Qué es lo que necesito encontrar en este caso? Mi monto actual, es decir, cuánto debo invertir ahora, en el presente. P, ¿verdad? ¿Y cuál sería el monto acumulado? 60 millones, que son lo que yo deseo tener dentro de 2 años, ¿cierto? Entonces, me dice que voy a tener una tasa de interés del 0,08, ¿sí? Y esto debe ser en un periodo mensual dentro de 2 años. Ahora bien, tengo estos datos. Me dice que en 2 años necesito esta cantidad y la voy a dividir en periodos mensuales. Es decir, ¿cuántos meses tiene un año? 12, ¿cierto? En 2 años, ¿cuántos meses tendré? 24 meses. Es decir, que lo voy a dividir en 24 periodos. ¿Sí? Ahora, ¿qué tasa me da el problema? Me da la tasa de interés del 8% mensual. Es decir, que mi tasa periódica será igual a mi tasa de interés dividido para el número de periodos anuales. ¿Sí? ¿Cuántos periodos voy a tener al año? Sí, si estoy dividiendo en meses, voy a tener 12 periodos anuales. Es decir, que mi tasa de interés dividido, en este caso para 12, que son los 12 meses que tiene el año, voy a tener 0,08 dividido para 12 es igual a 0,0067. Esa viene a ser, en este caso, mi tasa periódica. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que deseo conocer? Mi monto actual, ¿cuánto voy a invertir ahora? Mi monto acumulado, 60 millones por uno más mi tasa periódica y esto elevado a mi número de periodos totales. Ahora, ¿cómo sé cuál es este N de aquí? Sí, este N de aquí es muy importante diferenciar, ¿sí? Entre este N de aquí y este N de acá. Este de aquí representa el número de periodos por año, anual. Todo por lo general se hace con una tasa anual, ¿sí? Todo se registra o se analiza según cada año que pasa, ¿sí? Entonces aquí va a ser el número de periodos anual, ya que esta tasa que me dio inicialmente, la tasa de interés, es una tasa general que en la que se toma en cuenta por año, ¿sí? Esta tasa de interés es una tasa anual, por eso el número de periodos también debe ser el número de periodos por año, ¿bien? Entonces, el total de periodos va a ser el número de periodos por año por el total de años. En este caso, ¿cuántos periodos hay al año? Si lo estoy dividiendo por meses, va a haber 12 meses por 2 años, me va a dar un total de 24 periodos en total, ¿sí? Ahora, ese es el que se pone aquí, ¿sí? El 24. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente operamos esto, lo podemos hacer rápidamente en una calculadora y vamos a tener como respuesta que el monto que yo debo invertir ahora en el presente debe ser de 51.115.145,8 dólares. Entonces, esto nos da la respuesta de lo que yo debo invertir ahora en el presente para tener una suma después o dentro de cierto periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, hemos visto un ejemplo con respecto a encontrar el valor presente. Vayamos al siguiente ejercicio. Bien, muchachos, vamos a finalizar con la resolución de un problema acerca de lo que estábamos viendo, interés compuesto y valor presente. Veamos qué me dice esto. Una deuda de 22 millones de dólares que vence en 8 trimestres y otra de 17.500.000 dólares que vence en 14 trimestres se va a pagar mediante un abono de 13 millones realizado en este momento y dos pagos iguales que se harán dentro de 10 trimestres y 22 trimestres respectivamente. Si el rendimiento del dinero es del 8% trimestral nominal mensual, ¿de cuánto debe ser cada uno de estos dos pagos? Pues veamos. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Es saber cuántos son los pagos, en este caso iguales, que yo voy a tener que hacer dentro de los respectivos periodos que me pide. Ahora, me dice que yo inicialmente tengo dos deudas, ¿sí? Dos deudas
que yo deberé pagar dentro de 8 periodos o en este caso 8 trimestres y otra de 22 millones que yo deberé pagar en 14 periodos. Estas dos deudas deciden ser pagadas de otra manera. Sí, realmente esto, estas tres deudas no deberían afectar al pago de las otras dos. Es decir, que si yo finalmente, entre las dos primeras deudas que tenía, voy a tener que pagar tanto dinero, la suma de estas nuevas tres debería ser igual, no me debería dar un acumulativo o ser menor, ¿sí? Porque como mencionamos en la teoría, la deuda se paga independientemente del momento en que se paga. Es decir, que yo puedo pagar de aquí a un año como a 5 meses, pero debo pagar la misma deuda, ¿sí? Entonces, veamos, vamos a hacer nuestro diagrama de ecuación de valor. Sí, porque necesitamos encontrar mi ecuación para yo poder despejar esos dos valores que están pendientes. Entonces, vamos a analizar cuándo va a ser el fin del pago, es decir, en qué periodo de tiempo se va a terminar de pagar todas mis deudas. Aquí, si nos damos cuenta, la última deuda se va a pagar en 22 trimestres, es decir, que el fin del pago se va a acabar dentro de 22 trimestres. Entonces, hacemos mi diagrama, ¿sí? El periodo más largo o con más tiempo va a ser de 22 trimestres. Este va a ser mi último pago, ¿sí? Por tanto, ¿qué es lo que tengo? Un tipo de diagrama de esta forma, ¿sí? Todo va hacia la derecha, ¿sí? Todo va hacia la derecha. Entonces, lo que está en azul son las deudas iniciales, que la primera deuda de 22 millones que se iba a pagar en 14 trimestres y mi segunda deuda que se iba a pagar después de 14 trimestres. A ver, perdón. La primera deuda desde día de hoy se debía pagar en 8 trimestres, que era de 22 millones, y mi otra deuda de 17.500 millones debía pagarse en 14 trimestres. Esas eran las deudas iniciales. Ahora, esa misma deuda se va a pagar, pero con pagos de tres. Sí, una primera deuda que se dice que se va a pagar ahora mismo de 13 millones. Otra deuda que se pagará dentro de 10 trimestres y una nueva deuda de un pago igual dentro de 22 trimestres. Entonces, ¿qué me quiere decir? Como sabemos que al final la sumatoria de estas deudas van a ser iguales, el pago total que yo voy a hacer va a ser igual, porque ya dijimos que es independientemente del tiempo en el que se pague, la deuda pagada total va a ser la misma. Entonces, lo de negro, que es las tres deudas, en este caso que vemos aquí, de 13.000 X y X en el último periodo, al final del tiempo, que son los 22 trimestres, los vamos a poner aquí. Esa sumatoria de deudas debe ser igual a mis dos deudas iniciales, que son las que se muestran en azul, ¿sí? Entonces, veamos. Mis 13 millones que yo necesito, aquí tengo la deuda de 13, la de X y la de X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Sí? El pago que yo voy a tener que hacer, el monto, ¿sí? Entonces, en ese caso van a ser los pagos que yo vaya haciendo. Bien, si el pago va a ser futuro, porque está en el futuro, no lo voy a realizar ahora. Si los pagos van a ser futuros, es decir, que estos van a ser mis montos, ¿no es cierto? Es decir, que en este caso, siempre que mi diagrama vaya a sus flechas de izquierda a derecha, mis coeficientes van a ser positivos, ¿sí? Como los vimos en la teoría. Recuerdan que habíamos visto el diagrama cuando se reemplazaba un pago, un solo pago en el presente de dos pagos futuros y teníamos flechas de derecha a izquierda. Ahí mis coeficientes se mostraban negativos, ¿sí? Cuando tengamos en mi diagrama las flechas de derecha a izquierda, no olviden los coeficientes negativos y en este caso que tenemos el diagrama de flechas de izquierda a derecha, siempre tendremos coeficientes positivos, ¿sí? Porque vamos a hacer en un pago futuro, mientras que si hiciéramos en un solo pago hoy en el presente
hiciéramos un solo pago de deudas futuras, ahí sí serían negativos, ¿sí? Por las fórmulas que ya vimos de valor presente y de monto acumulado. Sí, el de monto acumulado venía con positivo y el de valor presente, al despejar el valor presente, iba a dar negativo. Entonces, en este caso, ya que todos son de izquierda a derecha, todos son positivos. Sí, puede haber el caso en el que digamos que vamos a pagar aquí, que la nueva convención, que yo tenía deudas entre 8 y 22 trimestres, pero ahora yo digo que todo lo voy a pagar en 14 trimestres. Todas las deudas, en este caso de aquí hasta 14, van a ser positivas y las de 22 que van a regresar, es decir, que van a estar de derecha a izquierda, van a ser negativas. Su coeficiente al que ustedes van a elevar va a ser negativo, ¿sí? No olvidemos eso. Ahora, hagamos la sumatoria de las deudas, como se pagarán ahora en la actualidad, a las anteriores, cómo se iban a pagar en el pasado. Entonces, en el presente, ¿cómo se van a pagar ahora? Vamos a ver, mi monto de 13 millones por uno más, en este caso sería la tasa periódica. La tasa periódica dijimos que era igual a la tasa anual, que en este caso es de 0,08, dividido para mi número de periodos por año. ¿Cuáles van a ser mis periodos? Esta vez se va a pagar por un interés trimestral, es decir, que ¿cuántos trimestres hay en un año? 4. ¿Sí? Esto divido para 4 y me va a dar a 0,02. ¿Sí? Y esto es lo que he ido reemplazando aquí. Bien, entonces, sería los 13 millones, en este caso vamos con la primera deuda, 13 millones por 1 más 0,02, esto elevado a 22 positivo, porque va de izquierda a derecha. Y recordemos que de aquí, desde el presente hasta el último pago, van a pasar 22 periodos, ¿sí? Más el pago, los pagos iguales X que desconozco van a ser el pago X por 1 más 0,02, que es mi tasa periódica, elevado a la 12. ¿Por qué? Porque desde el semestre número 10 hasta el 22 hay 12 periodos, ¿sí? Hay una diferencia de 12 periodos. Bien, y más X. Sí, el último pago que se hará en el trimestre número 22. Sí, y como es en el mismo trimestre, no hay números de periodos de diferencia, por tanto es cero. Y aquí se iba a elevar a la cero, por tanto todo el número elevado a cero me da 1. Por esto es X por 1, sí, porque ahí no hay diferencia de periodos. Entonces, si yo aquí hubiera multiplicado por 1 más la tasa periódica elevado al número de periodos, me hubiera dado 1 más 0,02 elevado a la 0. Y todo el número elevado a la 0 me da 1. Entonces aquí es como tener multiplicado por 1, ¿sí? Porque todo número elevado a la 0 me da 1. Bien, entonces esto es igual a las deudas que la forma en que yo iba a pagar las deudas. Antes, ¿cómo iba a pagar mis deudas? Todo lo que está en azul. Iba a hacerlo en dos pagos. Uno en 8 trimestres a partir de ahora y otro en 14 trimestres a partir de ahora. Entonces, veamos, sería mi monto que yo iba a pagar, que sería de 22 millones, mi primera deuda, más uno por mi tasa periódica elevado para el número de periodos, es decir, cuántos periodos hay desde aquí hasta el pago final, ¿sí? Hasta el trimestre final. Desde 8 hasta 22 hay 14 periodos, ¿sí? Como va de izquierda a derecha, no se olviden coeficiente positivo. Ahora, más la deuda de 17.500 millones por uno más mi tasa periódica elevado a la diferencia de periodos. ¿Cuántos periodos hay desde 14 hasta 22? 8. ¿Sí? Entonces, vemos que el modo actual en que se va a pagar las deudas tiene que ser igual al modo anterior en el que se iba a pagar, porque ya dijimos que es independiente del momento en que se pague la deuda, a la final se va a tener que pagar el mismo monto. Entonces, de aquí, ¿qué debo encontrar? ¿Qué es lo que me pregunta o qué es la solución que debo dar al problema? ¿De cuánto debe ser cada uno de los dos pagos iguales que se realizó
tanto dentro de 10 trimestres como de 22 trimestres, es decir, de X, sí, que no conocemos. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Simplemente opero, ¿sí? Opero y despejo. Esto a la final viene a ser una ecuación lineal, que fue lo que vimos inicialmente. Entonces, veamos, aquí me queda que despejando X y operando X por, aquí simplemente saqué factor común entre estos dos términos, me queda que 1.02 elevado a la 12 más 1 va a ser igual a 22 millones por 1.02 a la 14ava más 17.500 millones por 1.02 a la 8 y menos, le estoy restando lo que tenía acá, que esto está sumando, a este lado pasa a restar menos 13 millones por 1.02 elevado a la 22. Simplemente aquí opero, sí, hago estas potencias, hago las sumas y las restas respectivas y esto que está multiplicando en esta X pasa a dividir. ¿Para qué? Para despejar mi X. Entonces he despejado X y he encontrado que esos pagos que van a ser iguales, que se pagarán dentro de 10 trimestres y 22 trimestres respectivamente, van a ser de 12.976.939.4 dólares, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo funciona tanto los montos compuestos, el interés compuestos, así como los valores presentes. Y hemos hecho un ejercicio aplicativo, en este caso con un diagrama para sacar la ecuación del valor presente, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante recordar, ¿sí? ¿Cómo hacer mi diagrama de ecuación para obtener mi ecuación? Sí, no olviden, de izquierda a derecha siempre van a ser la diferencia de periodos positivos y en este caso no hubo en el ejercicio, pero si en algún momento se les presenta la flecha de derecha a izquierda, sus exponentes van a ser negativos, ¿sí? Y muy bien, chicos, espero que esto les sirva mucho para desarrollar sus ejercicios en cuanto a lo que es interés compuesto y valor presente y nos estaremos viendo en el siguiente tema.